Dios le bendiga. Pastor Ricardo Torres para todo el cuerpo de Cristo. Una vez más desde San José, California, para todo el mundo donde se oiga en el tiempo que Dios quiera que veas este video y sea de una gran bendición para ti, amado hermano, amada hermana, pastor, apóstol, profeta del Señor. Quiero entregarte un rema divino de parte del Señor en este día para tu alma, para tu espíritu, para tu cuerpo, para tu mente. Que dice en el libro de Gálatas 6, dice el versículo 17, de aquí en adelante dice, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante, dice, porque Pablo venía batallando tremendamente en estos de los de Galacia, que él venía predicando la gracia del Señor, venía hablando porque había dejado el judaísmo, había dejado tantas cosas, pero cuando llegó aquí al libro a los de Galacia, a la iglesia de Galacia, los de Gálatas, ellos estaban comenzando a volver a los rudimentos o a las cosas que Pablo ya le había enseñado que de nada servían, como la circuncisión, como no comer esto, como no comer aquello. Y Pablo se llegó a sentir mal, que llegó a decir, creo que trabajé con ustedes en vano todo este tiempo que vine a enseñarles sobre la gracia del Señor Jesucristo y que había batallado, dice el libro de Gálatas, contra falsos hermanos que habían entrado ahí. Tuvo que enfrentar al mismo Pedro con la hipocresía que estaban viviendo en este mismo de la iglesia de Gálatas, que estaban queriendo vivir una mezcla de evangelio, de leyes y de gracia. Y Pablo aquí al final está cerrando estos capítulos del libro de Gálatas en la batalla de la iglesia de Galacia, porque le daba tristeza a Pablo, muchas veces le daba como un poco de rencor en mirar que todo lo que él había llegado a libertar a estos, porque acuérdense, le dijo cómo Dios los liberó de los ídolos y cómo ustedes se volvieron de los ídolos al Dios viviente, pero que llegó otro detrás de Pablo. A arruinar, llegaron muchos maestros que llegaron después de Pablo a arruinar todo lo que había dicho Pablo, que eso que decía Pablo de la gracia no, que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer qué, y habían arrastrado aún a Pedro, y habían arrastrado a Jacobo, perdón, habían arrastraron a otros ahí a modo de circuncidarlo. Y Pablo se sentía, por eso que llegó a concluir, dice, de aquí en adelante, que nadie me moleste, nadie me cause molestia, porque yo llevo verdaderamente, dijo, las marcas de Cristo. Y uno debe de ser, porque el ministerio del apóstol Pablo estuvo desde el principio, estuvo con marcas. No fue igual que como Jesús llamó a los 12. El llamamiento de Pablo fue totalmente diferente. Desde que tuvo ese encuentro en camino a Damasco con esa luz divina del Señor, de esa voz que le habló. Desde entonces Pablo daba testimonio de esa caída al suelo y que lo tuvo que sacudir de lo religioso que era, de lo que se creía él como fariseo, de lo que se creía él como religioso, y que Dios le hizo ver porque a Pablo no lo educó religiosamente el Señor, que el Señor Jesús, que a los 12 discípulos lo llamó. No, a Pablo personalmente fue el Cristo glorificado el que lo llevó
al desierto de Arabia y ahí lo estuvo educando, ahí le enseñó todo las epístolas sobre la iglesia por cual él fue construido como el perito arquitecto de la iglesia del Señor. Pero venían y estos maestros que habían llegado en su momento a Pablo y que todos tenemos que pasarlos como en ese prototipo de Pablo, de que uno puede decir, miren, ¿sabe qué? Ustedes pueden decir lo que quieran del ministerio, pueden decir lo que quieran del liderazgo, pero ¿saben qué? Yo sé que llevo las marcas del Señor en mí. Yo sé por dónde me ha pasado el Señor. Yo sé las cosas que he tenido que atravesar. Y eso es lo que vale en un ministerio. Pablo tuvo que defender su apostolado porque no lo aceptaban, especialmente los de Corintios no aceptaban su apostolado y él tuvo que defenderlo. Hay veces nosotros tenemos que venir y venir con la gente que lo trata a uno de falso, que lo trata de uno que es engañador, que lo trata a uno de muchas cosas. Pero ahí es donde uno sabe, porque Dios conoce a los que tienen marcados. Dios conoce a unos marcados para perdición y el Señor conoce a los que tiene marcados porque son íntimos de Él. Y Pablo era un varón íntimo del Señor que sabía que era estar en esa intimidad con el Señor. Eran conocidos, apartados, dijo, por el Señor Jesús para el apostolado. Porque a Pablo no lo llamó Pedro, no lo llamó ninguno de esos apóstoles. A Pablo fue especialmente el Señor a encontrarlo, para educarlo. Y entonces nosotros vemos por la palabra del Señor que estas cosas que cuando Él llega a decir que nadie me moleste, que nadie, porque a veces vas a pasar, amado hermano, pastor, líder de una iglesia, vas a pasar con que la gente te tenga de menos y que no crea en tu ministerio. Que digan que eres lo peor o que eres falso, que nada más eres un ladrón y todas esas cosas que se dicen de un pastor, de un líder. Pero nosotros debemos saber que el Señor nos ha marcado. Pablo era un marcado, pero marcado no por la bestia, sino marcado porque dijo Pablo, yo soy siervo del Señor, esclavo de Cristo, dijo. Y uno, ¿por qué? Porque él sabía todos los azotes, varas, pedradas y todo lo que eso significó para él. No tenía que andar enseñando, mira esto, mira aquello. Pero él sabía, yo llevo en mi cuerpo, dice. Y esos son los que pueden dar testimonio, pueden decir, ustedes pueden decir lo que quieran de mi vida, ustedes pueden decir que yo soy esto, que soy aquello, y tienen derecho a decirlo. Pero sí sé una cosa, que en mi vida yo llevo las marcas del Señor. Por donde el Señor me ha atravesado ha sido para marcarme, ha sido para que llevara esas huellas de aflicción, de angustia, cuando uno ha estado en situación donde ha estado a punto de tirar la toalla y decirle, Señor, no, no es el tiempo de renunciar, no es el tiempo de regresar atrás, sigue adelante. Entonces Dios conoce a la gente, a sus ovejas, que Él las ha marcado y que no van a desfallecer. Que no van a desfallecer. Pablo aquí estaba diciendo que no me molesten, ya estaba cansado con los de Galacia. Que habían venido los otros maestros y estaban levantando otra vez la circuncisión, estaban levantando que hay que guardar esto, que hay que hacer aquello. Y dijo que Pablo tuvo que venir frente a frente con Pedro y decirle, tú estás viviendo una vida de hipocresía. Quieres agradar esto y quieres agradar aquello. El verdadero siervo de Dios, el verdadero líder, la verdadera mujer de Dios o hombre de Dios, no tiene que andar luchando en la carne, sino que uno sabe las marcas que lleva y que el Señor las conoce, porque el Señor puede ver las marcas. El Señor puede ver tus marcas, hermanos, puede ver tus marcas, hermano, como líder. El Señor ha visto cuando la circunstancia te hizo llorar, te hizo sufrir, que te puso casi para abandonar el barco. Pero tienes que saber una cosa, que Dios sabe quiénes son los que están marcados por Él.
Y ojalá que tú estás entre los marcados por el Señor Jesús y que llevas en tu ser los años que lleves obrando, trabajando para el Señor, lleves esas marcas. Y pueda decir la gente, esa hermana, ese hermano, cómo ha sufrido, cómo es posible que todavía esté en pie. Esa es la gente que el Señor sabe, que está como Pablo, están marcados por circunstancias de la vida, por todo lo que pasa, pero dice, no me molesten, por favor. Yo llevo las marcas en mi cuerpo. Solo yo sé lo que he pasado. Solo yo sé lo que he sufrido. Yo sé las pedradas que me han tirado. Yo sé los varazos que me han dado. Yo sé los azotes que me han dado por mi propia gente. Por extraños y por la propia gente. Aún por la propia congregación. Lanzando pedradas y varazos a un líder, a un pastor. Pero eso, me dice el Señor, son mis marcas. Son mis huellas. Y gracias a Dios por esas huellas. Yo te quiero dejar este rema para tu vida, hermano, líder. ¿Eres tú de los marcados por el Señor? Y que el Señor sabe que tú estás golpeado, que tú estás herido, de todo lo que te ha pasado, pero dice, pero son mis marcas. Y no importa que la otra gente no te dé crédito por esas marcas, pero el que te va a dar crédito por esas marcas se llama Cristo, se llama Dios Padre. Él te va a dar. Él te va a dar la recompensa por esas marcas. Te dejo este rema en este momento. Y medita si eres de los marcados por Dios y no marcados por el enemigo. Que el Señor te guarde y te proteja siempre desde San José, California, el pastor Ricardo Torres, para todo el mundo. Amén y amén.